Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Un gusto de verlos nuevamente en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Este es nuestro programa número 25 y tenemos la alegría de estar con un amigo, con Cristian Guerrero Lira. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Chile y es doctor en Historia por la Universidad Católica. Hizo una excelente tesis sobre la contrarrevolución de la independencia, libro muy recomendable. Cristian es un historiador destacado que ha escrito artículos, libros sobre la independencia que mencionábamos, sobre el primer Congreso Nacional, editó las cartas de O'Higgins en 3 tomos, un libro muy valioso también, así como también tiene interesantes artículos sobre historiografía chilena del siglo XX. Pero hoy lo hemos invitado a conversar sobre uno de sus trabajos que escribió junto a Ulises Cárcamo, 1818, La proclamación de la independencia de Chile. Historia y memoria, realidad y mito. Así que muchas gracias, Cristian. ¿Cómo estás, primero que todo? Muy bien, Alejandro, y un gusto estar contigo nuevamente después de todo este tiempo de pandemia. Así ha sido, pues. Oye, primero que todo te quería preguntar, Cristian, ¿cómo nació esta idea de este libro que ustedes escribieron con Ulises y que es de un tema que ha estado en boga durante más de una década, como es el proceso de la independencia hace poco más de 2 siglos? Bueno, la verdad es que tiene orígenes múltiples, digamos, como todas las cosas, o la mayoría de las cosas. Por un lado, es un tema que a mí siempre me interesó, porque yo me he dedicado fundamentalmente, y más que nada, digamos, en un, 70-80% a temas de independencia. Entonces, era una de las tantas cosas que tenía muchas ganas de estudiar. En segundo lugar, por las coincidencias de los tiempos, digamos, o sea, esto se empezó a trabajar en el 2016. Entonces, claro, nos quedan 2 años todavía para el bicentenario de la real independencia de Chile, digamos, declarada ahí formalmente, ¿no es cierto? Entonces, con Ulises empezamos a conversar muchos de los temas que están involucrados en esto, lo de historia, la memoria, por otro lado, porque hay muchas cosas que se cuentan en torno a la proclamación de la independencia, que se cuentan en torno al acta de independencia. Y empezamos a conversar y ahí fuimos tirando ideas y, bueno, juntando la documentación respectiva, ¿no es cierto?, consultando distintos autores y empezamos a armarlo, digamos, en definitiva. La investigación probablemente. Exacto. Claro. Tú dijiste la independencia real o la declaración de 1818. ¿Qué fue entonces el 18 de septiembre de 1810? Porque si uno lo mira socialmente y pregunta en la calle, en la sociedad, está instalado el 18 de septiembre como la fecha de independencia. Sabemos que no fue así. ¿Qué fue? ¿Cómo puede interpretarse el 18 de septiembre de 1810? Bueno, el 18 de septiembre de 1810 es como el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. ¿Ya? Es el inicio de un proceso, es el establecimiento de un gobierno autónomo de los gobiernos provisorios que en ese momento están existiendo en España, ¿ya? Manteniéndose dentro de la monarquía. Es decir, 1810, es decir, bueno, a ver, nosotros asumimos el gobierno porque los gobiernos que están en Cádiz fundamentalmente no reconocen nuestros derechos.
Entonces nosotros asumimos nuestro gobierno y somos fieles al rey Fernando VII. Ya después, tanto en Buenos Aires, lo van a hacer el 9 de julio, ¿no es cierto?, del año 16, y acá el 12 de febrero del 18, ¿no es cierto?, se proclama ya la independencia. Es decir, pasamos de una cosa, de un movimiento que tiene una tendencia a la autonomía, manteniéndonos dentro de la monarquía, a ser una nación absolutamente independiente y aparte, y sin ningún nexo de subordinación ni dependencia, ni con España, ni con el rey, ni con otras dominaciones, como dice el acta. Y ese es el proceso que se desarrolla entre 1810 y 1818, Exacto, precisamente. Exacto. Y en el título y en el libro mismo, tú hablas de historia y memoria. ¿Por qué consideraron necesario hacer esa reflexión teórica en un tema que es relativamente lejano? No es de memoria nuestra, pero en alguna medida ha conformado o informado el alma nacional. Bueno, es que, como te decía, en esta cosa de la declaración de independencia hay muchos rastros de memorias. La memoria, en el fondo, es una forma de acercarse a una realidad, en este caso del pasado. La otra forma es el estudio historiográfico. Ahora, el estudio historiográfico es con documentación, con bibliografía, con trabajo científico, con un método. La memoria es más bien lo que se recuerda. Lo que se recuerda, y es lo que la gente común, ¿no es cierto?, la mayoría de las personas sabe respecto de. Y eso está muy conformado por una serie de decires, una serie de formas de interpretar ese pasado que científicamente no pueden ser comprobadas. Por ejemplo, la acción de Manuel Rodríguez. Uno piensa, ¿qué es lo que se dice de Manuel Rodríguez? Bueno, que le abrió la puerta del coche al gobernador Marcos del Pont, que se escondió en el convento de los dominicos, ¿no es cierto?, ahí en Apoquindo, que guió a sus perseguidores por dentro del convento disfrazado de fraile. Bueno, todas esas cosas son decires, son cosas que forman parte de una cultura popular tremendamente masiva, pero que son incomprobables, ¿ya? Y que la verdad, de ser ciertas, no le quitan ni le ponen al desarrollo del proceso de independencia. O sea, que Rodríguez le abriera la puerta del coche a Marcó del Pont no le da más valor a un proceso de independencia, no es un gesto tremendamente rupturista. Si lo hubiese atacado con un puñal, bueno, ahí la cosa hubiese sido distinta. Exacto, exacto. Y en esto de la Declaración de Independencia también hay estas cosas de memoria que se han instalado, ¿no es cierto?, y que con el tiempo se van agrandando, se van modificando, porque no obedecen a un sustrato sólido documental, digamos. Vamos a ir luego específicamente a la declaración. Antes de entrar a la declaración y a la disputa de fechas, quería preguntarte por 1818, que el título parte con un año, que es muy raro en los libros de historia. Los libros de historia en general parten con otro concepto y ponen el año al final. Aquí tú pones 1818 antes. ¿Por qué fue un año tan relevante antes de entrar a la discusión de la Declaración de la Independencia? Bueno, eso de poner la fecha, lo reconozco, es una cosa que me gustó mucho de un libro de un destacado historiador argentino que no tiene nada que ver con este tema de la independencia, que es Félix Luna, que tiene un libro donde te explica y te narra el ascenso de Perón el año 45. Yeah. Y el libro se llama El 45. Tiene una cosa muy clave, muy corta, muy precisa. Ahora, claro, le pusimos 1818 porque el año 18 marca en definitiva, ¿no es cierto?, todo este proceso de independencia. El año 18 se toma la idea, la resolución de declarar la independencia. Se trata de impedir, y finalmente se logra, ¿no es cierto?, el último esfuerzo que hicieron las fuerzas realistas peruanas con la batalla de Maipú, ¿ya? Es el año en que se empiezan a dictar las primeras normas constitucionales ya más consistentes, digamos. Si bien es cierto, hay algunas cosas en 1812 y un reglamento anterior en 1810, el año 18 hay un reglamento que ya es como más formal, digamos. Tiene el nombre de Constitución, Constitución Exacto, provisoria. Exacto. Entonces, es un año en que cambian muchas cosas.
la revolución en Chile pasa a la ofensiva, ya que el Perú hace su último esfuerzo realista, ¿no es cierto? Ya es un año, creo que fue Winston Churchill que lo dijo respecto del año 43, que es un año bisagra, digamos, ¿ya? Los acontecimientos como que cambian de dirección y ya la revolución de independencia pasa a ser una suerte como de producto de exportación, digamos, que es la corriente que viene desde Buenos Aires, Mendoza, San Martín, ¿no es cierto? Chacabuco el año 17, Maipú el año 18, y ahí los acontecimientos ya se proyectan hacia el Perú, digamos que es el foco del realismo. Entonces, el año es tremendamente lleno de acontecimientos, lleno de sucesos, y eso lo hace muy especial. Y ahora, haciendo un zoom a las fechas, hay una disputa entre el 1 de enero del 18 y el 12 de febrero de ese mismo año. ¿Cómo explicarías tú esa disputa y cuál es la posición que adoptan ustedes con Ulises Cristián en el libro? Bueno, a ver, la disputa esta obedece a una idea que nosotros, honestamente, y después de todo el trabajo que este libro involucró, ¿no es cierto?, pensamos que es parte de esto de las instalaciones de la memoria, que sería que O'Higgins proclamó la independencia el 1 de enero de 1818, y aquí tenemos dos variantes. Una nos dice en Talcahuano, que O'Higgins habría firmado un documento apoyado en un tambor y que lo habría arrojado por sobre la empalizada en Talcahuano, y que después se habría dirigido a Concepción y en la plaza se habría hecho otra ceremonia de proclamación de independencia y se habría firmado otro acta. Curiosamente, muchos autores hablan de estos dos hechos, los dan por ciertos, pero resulta que no hay pruebas coincidentes y contundentes respecto de estas dos acciones. No se conocen los documentos por de pronto, ¿ya? Hay muchos autores que nos dicen el documento que O'Higgins arrojó a los realistas sobre la empalizada en Talcahuano decía esto y establecía esto otro, pero el documento no se conoce. Entonces yo no sé cómo lo caracterizan, cómo lo definen, cómo lo describen, si no existe el texto, ¿ya? Y esa idea obviamente ha tomado mucha fuerza en la gente en Concepción y en Talcahuano, y ellos juran que, bueno, la independencia se produjo ahí, se declaró ahí, ¿ya? Pero habría ahí un sentimiento regionalista asociado al... Muy fuerte, ¿ya? Ahora, el problema es que esas ideas no tienen mayor asidero y los documentos que eventualmente podrían avalar esas ideas, ¿no es cierto?, son muy discutibles. Por eso digo que no hay una prueba así como fehaciente, clara y categórica, digamos, ¿ya? Ahora, la proclamación de hecho se hizo el 12 de febrero en Talca, la encabezó O'Higgins, ¿no es cierto?, en Santiago y en varias otras ciudades más. En Talca también se insiste en que el documento se firmó allá, pero la verdad es que en Talca se hizo la proclamación, es decir, se hace la ceremonia, se lee el acta, se toma el juramento a las autoridades y a la gente y listo. Y después se hace una misa, que es más o menos lo clásico, digamos, pero no se firmó el acta de independencia. O sea, si la disputa la reducimos a dónde se firmó el acta, bueno, la verdad es que O'Higgins firmó una cosa, un documento, copiando el acta, lo firmó en Lima en 1832, pero el documento no se firmó ni en Santiago, ni en Talca, ni en Concepción. Perfecto. Hay otra cosa que llama la atención del libro, pues el libro tiene varias historias, tiene algo de historia política, historia conceptual, historia de las ideas, historia militar, tiene distintos elementos. Una cosa que me llamó la atención positivamente es el tema de la historia de los conceptos, porque, por ejemplo, aparece el tema de la independencia. La independencia no sería solo un concepto jurídico, sino que también sería un concepto político con mezcla de asuntos de derecho, que en síntesis significa no dependencia. Y la declaración lo que hace es consagrar jurídicamente ante la faz del mundo, como se decía, una idea que ya en 1811 empieza a aparecer en la prensa y en distintos lugares. ¿Cómo ves tú el concepto, la evolución de esta idea de independencia? Bueno, se parte, ¿no es cierto?, con esta cosa que
veíamos recién esto de la Junta, ¿no es cierto? La Junta es un movimiento autonomista. Nosotros, el pensamiento de esta gente es, nosotros tenemos los mismos derechos que tienen los súbditos del rey en España y somos iguales en derechos, así que si allá pueden hacer juntas, acá nosotros también podemos hacerlo. Y las vamos a hacer ahora, en 1810, y no las hicieron en 1808, porque querían mantenerse dentro del conjunto, dentro de la monarquía. Ahora, esos gobiernos proclamaron la igualdad de estos súbditos del rey, pero en la práctica no la implementaron. Entonces, el año 10, coincidentemente, ¿no es cierto?, en Caracas, en Buenos Aires, en Santiago, se forman juntas reclamando el ejercicio de sus derechos. Ahora, la idea de ellos, y esta es la idea que campea, digamos, prácticamente en toda la patria vieja, es mantenernos dentro de la monarquía, pero con un gobierno autónomo. Y nuestro rey es el pobre, desgraciado e infeliz de Fernando VII. Ahora, pobre, desgraciado, infeliz, no porque se piense que sea un tal por cual, ¿no es cierto?, sino porque, claro, el rey está en desgracia, no es feliz, está en desgracia, está, bueno, se dice prisionero por parte de Napoleón, pero la verdad es que de prisionero no tenía mucho, Él firmó tratado y está viviendo en un castillo muy, muy bien cómodo, ¿ya? Entonces, nos mantenemos dentro de la monarquía. Ahora, ya desde 1817 en adelante es claro que la idea de independencia tiene un giro y es una idea de ruptura respecto de esta dependencia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando se convocó vamos a usar un término que no es el que corresponde, digamos, un plebiscito respecto a si había que declarar o no la independencia, el decreto correspondiente dice que, de hecho, ya somos independientes y tenemos rotos nuestros lazos de dependencia y subordinación respecto de España. Entonces, bueno, hagamos la formalidad de declararlo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra todo el mundo de los conceptos del derecho. Tengamos la formalidad de declararlo y comunicarlo, ¿ya? Porque la verdad es que estas actas de declaración de independencia lo que hacen es comunicarle al mundo, mire, aquí surgió un nuevo Estado que se ha mantenido, porque eso es importante, no solamente pretender y querer ser independiente, sino que poder mantener esa decisión, porque ahí ya se puede empezar a pensar en los reconocimientos y que esta comunidad que ha decidido autogobernarse se constituya ya formalmente en un Estado, contando con el visto bueno de algún otro Estado que lo reconozca. O sea, se pasa del hecho al derecho y de lo nacional a lo internacional. Exacto. Eso es lo que dice David Armitage en el libro de las declaraciones de la independencia, en el sentido de que es el modo que tienen los países de presentarse ante el mundo en su nuevo estatus. Es como el acta el certificado de parto, digamos, y ahora hay que hacer la inscripción del nacimiento. Perfecto. Y otro nacimiento que se da en el siglo XIX que es bien notable es el nacimiento, valga la palabra, de la nación, en la forma como la entendemos en el mundo republicano en los dos últimos siglos, y en un momento de resemantización o de cambio conceptual como el que hemos vivido en Chile y yo diría que en el mundo en las últimas décadas. ¿Qué viene a ser la nación que ustedes desarrollan en el libro en el siglo XIX? Esta nación que evidentemente empieza a perfilarse de manera propia, con un himno, con una bandera, con distintas formas que se asocian a esta idea de nación. Es que el concepto de nación en la época de la independencia es tremendamente importante y tremendamente influyente en la definición de muchas cosas. Hay que partir considerando que la realidad es que todos, tanto los revolucionarios, a mí no me gusta usar mucho el término patriota, porque patriota es el que quiere lo mejor para su patria. Bueno, un realista quiere lo mejor para su patria, para un realista lo mejor es que el rey esté gobernando, ¿ya? Entre revolucionarios y realistas son todos españoles, son todos parte de una misma nación que es la nación española. Como empieza a producirse este diferendo político, tenemos derecho, no nos respetan nuestros derechos, queremos igualdad de acceso a cargos públicos, queremos libertad de comercio, no pueden comerciar, nos dicen por el otro lado,
Bueno, nosotros vamos a defender nuestros derechos y empieza a crearse una identificación propia de grupo. Ahora, se mantiene la idea, en todo caso, ¿no es cierto?, de esta comunidad mayor, porque, por ejemplo, en la Aurora de Chile es fácil encontrar noticias de triunfos de las armas, dicen los titulares, triunfos de las armas de la patria, pero se refieren a triunfos del Ejército de Buenos Aires, por ejemplo. O sea, formamos parte de una comunidad mayor que sería este grupo de americanos que estamos acá, ¿ya? Ahora, paulatinamente, a medida que vamos rompiendo esta idea de la autonomía y vamos planteando la idea de la ruptura con España y con el rey, y también de cambiar el sistema político, ¿no es cierto?, no ser más monarquías, sino que ser repúblicas, se va conformando esta idea de que somos algo distinto. Y tenemos que definir qué somos. Entonces ahí empieza la preocupación por, bueno, cómo somos los chilenos, cuáles son los signos, los elementos que culturalmente nos identifican a nosotros. Entonces ahí empiezan a aparecer banderas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, esto es una cosa como bien militar, digamos, una enseña que nos diga dónde estamos nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a tener una bandera, vamos a tener un escudo propio que nosotros hemos diseñado, que nosotros hemos hecho, ¿ya? Porque es lo que nos identifica culturalmente como grupo. Entonces ahí surge la canción nacional, ¿no es cierto?, que, bueno, algunos se ha modificado con el tiempo, ¿no es cierto?, surge la bandera, que también se ha ido modificando con el tiempo, ¿ya?, hasta llegar a una suerte de símbolos ya establecidos, ¿no es cierto?, fundamentalmente entre el 18 y los años 30, 17, la bandera actual, ¿no es cierto?, la canción con algunas variaciones posteriores en letra y música y finalmente en los años 30 el escudo. Entonces ya ahí tenemos un conjunto de elementos. Ahora, eso va a ser potenciado muy fuertemente por los historiadores del siglo XIX que van a llenar de contenido esa idea de nación que tenemos. Ahí es cuando se empieza a definir lo que es lo chileno, cuál es la estampa del chileno, ¿no es cierto? No sé, las pinturas de Rugienda, esta clásica del Guaso y la lavandera, por ejemplo, ¿ya? O el presidente Prieto llegando a la Pampilla, claro. ¿Ya? Entonces ahí se identifica, estas son las conductas de los chilenos y los chilenos hablan de determinada manera, se empieza a perfilar un prototipo de habla nacional, ¿no es cierto?, con las ideas de Andrés Bello, y ahí se empieza ya a definir lo que es una nación. Se podría agregar las fiestas nacionales por las celebraciones. Exacto, las celebraciones del 12 de febrero, del 5 de abril, del 18 de septiembre, ¿no es cierto?, que van reemplazando también a las celebraciones antiguas, pues el día del nacimiento del rey, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces hay una diferenciación y ahí ya podemos hablar de una nación, pero es una idea que va progresando en el tiempo, digamos. Ahora, mirado en el largo plazo, uno de los problemas que presenta la historia es este presentismo que a veces se instala. Entonces, es decir, oye, pero los chilenos no hicieron esto, hicieron esto otro, o los patriotas, o los revolucionarios, o era un movimiento elitista, no incorporaba a los grupos indígenas y a otros. Lo primero que te quería preguntar era si efectivamente era meramente elitista el proceso de la independencia o incorporaba a otros grupos, porque, por ejemplo, en ese plebiscito que tú mencionaste, o la consulta que debía ser firmada en las parroquias, aparecen firmas de personas de mapuche o de mujeres incluso. ¿Cómo ves tú ese proceso de independencia? Bueno, lo que tú planteas, ¿no es cierto?, es un tema que ha conmovido al mundo en los últimos, no sé, 7, 10 años. Y no solo en Chile. Y no solamente en Chile. Hemos visto que se discute la presencia de un monumento de Colón, ¿no es cierto?, o algunos generales confederados en Estados Unidos que son sacados de sus estatuas, ¿no es cierto?, de sus bases. Bueno, a ver, ¿es un movimiento dirigido, coordinado y manejado por una élite? Sí, lo es. Lo es. Como lo fue toda la vida del mundo colonial y como lo fue toda la vida del siglo XIX hasta principios del XX. ¿Ya? Estas ideas de participación popular más masiva
son ideas más bien propias de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, no podemos achacarle como un demérito a un proceso histórico que fue lo que realmente fue, porque esa era la realidad de esa época, ¿ya? Ahora, en este movimiento de la independencia, si lo consideramos así, claro, participó un Mateo de Toro y Zambrano, conde de la Conquista, pero eso no significa que haya sido un noble de verdad. Todos sabemos que esos títulos se compraban, la cosa de tener plata para comprar el título, ¿ya? Participa un O'Higgins, que bueno, O'Higgins es un hacendado, ¿no es cierto?, con algunos deméritos sociales, podríamos decirlo así, porque es el guacho O'Higgins. Participa un personaje de la alta aristocracia como un José Miguel Carrera, sí. También gente de lo que hoy en día llamaríamos, o por lo menos con las definiciones más de los años 80 y 70, de clase media, como el prototipo profesional burgués, ¿no es cierto? También participa esa gente, pero también participa el bajo pueblo, ¿ya? Y participan también los mapuches. O sea, los mapuches participaron en ambos bandos, como soldados, evidentemente, como fuerzas auxiliares, pero participaron mayoritariamente en el bando realista. Ahora, que la conducción estaba centrada, ¿no es cierto?, en un grupo de élite, sí, como estuvo centrado el gobierno después y antes. Esa era la realidad que imperaba. Todas estas, como te digo, estas ideas de participación más democrática, ¿no es cierto?, son ideas posteriores. Ahora, si yo quiero entender la historia, tengo que entenderla con sus conceptos de época. Con sus categorías, claro. Con sus categorías. Lo que era justicia en esa época no es lo mismo que es justicia ahora. Lo que es derecho no es lo mismo ahora. Lo que era igualdad, como concepto, es muy bonito el concepto, pero hoy día significa una cosa y en 1800 significaba otra. Eso es lo que estudia la historia conceptual, entonces. Exacto, exacto. Entonces no puedo trasladar ni valores, ni conceptos, ni sentimientos, por último, ¿no es cierto?, desde mi realidad de observador, ¿no es cierto?, en este acercamiento que uno hace hacia el pasado a través de un método más o menos científico que podrá discutirse, si es ciencia o no, en definitiva, la historiografía, pero no puedo trasladar mis conceptos de mi época y valorar una época de 100 o 200 o 500 años atrás. Estamos hablando con Cristian Guerrero Lira, historiador. Antes de terminar, Cristian, quería hacerte dos preguntas distintas naturales. A la primera es, tú eres hijo de Cristian Guerrero Joachim, que fue también un gran historiador, y yo quería que nos contaras algo de él porque falleció hace poco, y a mí me ha tocado leerlo. Escribiste tú también con él alguna cosa, y quería que le participaras a nuestros auditores sobre tu padre como persona, como historiador. Y perdona que te haga esta pregunta personal, pero me parece que es importante considerando esa casualidad o esa común vocación de ustedes de historiadores. Bueno, a mí mucha gente me ha preguntado por qué me dediqué a la historia, y la verdad es que para las matemáticas yo era un cero a la izquierda. Entonces era como claro por dónde tenía que ir, porque además, ¿no es cierto?, viví siempre rodeado de libros, y tuve el ejemplo de mi papá, ¿no es cierto?, recibiendo a sus alumnos en la casa, que era por la tesis, que un alumno que se había trazado en una prueba lo recibía en la casa, ¿no es cierto?, y conversaba con él, le mostraba sus libros, y era una cosa que para mí era absolutamente natural dedicarme a eso. Ahora, yo creo que heredé no solamente el gusto por la historia, ¿no es cierto?, porque esto es una cosa de vocación, pero también de gusto, porque si a uno no le gusta lo que hace, en realidad como que tendríamos un problema. No solamente el gusto, sino que también el ejemplo del trabajo constante y metódico, digamos. La verdad es que mi papá trabajaba prácticamente todo el santo día, ¿ya? La imagen que uno siempre tiene de él es en su escritorio con su máquina de escribir, que la usó hasta sus últimos días, ¿ya? No se acercaba a los computadores. Tenía uno en la casa, pero para que uno se lo usara, digamos, básicamente, ¿ya? Yo, mi hermano, mi sobrino, ¿ya? Pero esa cosa del trabajo metódico y constante, ¿no es cierto? Además de, bueno, evidentemente toda la educación, y aquí la educación no el 2 más 2 es 4, porque eso es instrucción, ¿no es cierto?, sino que la educación valórica
que nos dejó a los 4 hermanos, digamos, ¿ya? Entonces, sí, influyó muchísimo en mi formación profesional. Bueno, fue el primer profesor con el que tuve clases en la universidad, digamos. O sea, de hecho, ese día yo me fui mucho más temprano a la universidad, el primer día de clases me fui mucho más temprano, porque el primer profesor que iba a entrar a la sala, mi primer profesor, iba a ser él. Y yo no quería que me vieran mis compañeros nuevos, digamos, llegando con el profesor, porque iba a ser como muy raro. En buen castellano yo traté de pasar piolita, digamos, ¿ya? Esto fue el año 81 y mi papá llega, hace su clase explicando, bueno, el curso de introducción a la historia, que es como un curso básico, ¿no es cierto?, en la formación. Esto fue justo después de la reforma del 80, que fue a fines de año. Entonces, bueno, mi papá dice, este año vamos a trabajar muchísimo porque esta facultad tiene que destacarse, el estudio de la historia es tremendamente importante, se manda todo un discurso acerca de la importancia del estudio de la historia y termina diciendo, y además porque entre ustedes hay un hijo mío. O sea, yo me coloqué colorado al tiro. No pasaste piola. No pasé piola, porque todo el mundo empezó a ver quién era, digamos, ¿ya? Pero no, influyó muchísimo en esas cosas, digamos, no solamente en lo valórico que es lo propio de un padre, ¿no es cierto?, sino que también como un muy buen ejemplo del trabajo profesional, cosa que complementé después, ¿no es cierto?, con 2 profesores a los que les tuve muchísima estima y yo supongo que ellos me la tuvieron también, ¿no es cierto?, que fue don Néstor Mesa y ya después ya más adulto, ¿no es cierto?, con don Armando de Ramón en la Católica en el doctorado. El doctorado, Néstor Mesa Villalobos. Exacto. Que tiene libros muy, muy notables, La conciencia política chilena durante la monarquía, por ejemplo, Exacto. Y Armando de Ramón, Premio Nacional de Historia, también gran historiador. Finalmente, Cristian, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, si nos puedes recomendar a los auditores y a mí algún libro, 1 o 2 libros de lectura, que puede ser de historia, pero también puede ser de otra disciplina, para que nos leamos en el verano, en el invierno, en los fines de semana o cuando tengamos algún minuto. ¿Qué nos recomendarías así? ¿Qué te ha gustado? Bueno, así de recomendar, digamos, yo no me atrevería a recomendar. Te podría decir qué cosas son las que yo estoy leyendo en este momento y que me parece que son lecturas que podrían ser eventualmente interesantes para otras personas. Estoy leyendo ahora las memorias de Gabriel Valdés. ¿Ya? Me pareció un personaje tremendamente interesante, de una cultura tremenda, un político de tomo y lomo, de esos como políticos antiguos, digamos, ¿ya? Todo un caballero, digamos, como esos del siglo XIX. Entonces, es un libro muy, muy, muy interesante, no solamente... Una figura notable, ministro de Relaciones Exteriores, presidente de la democracia cristiana, presidente del Senado. Exacto. Así que yo, sí, recomendaría así como entre comillas eso, digamos. Y la otra cosa que estoy no empezando a leer, porque lo estoy consultando siempre, pero ahora lo estoy consultando un poquito más, es una cosa muy, muy contemporánea, pensando en esta frase de Mark Bloch, de conocer el presente por el pasado, ¿no es cierto? Estoy mirando muchísimo las historias constitucionales de Chile. Ya. Y eso yo me atrevería a recomendarlo para la gente ahora en el invierno, digamos, ¿ya? Porque, bueno, tenemos un proyecto que está terminándose, todavía no está muy afinado del todo, digamos, pero creo que hay que verlo no solamente desde la perspectiva política ni desde la perspectiva de la teoría constitucional, sino que también hay que verlo desde la perspectiva de la historia constitucional del país. ¿Ya? Porque ha habido constituciones que pueden ser muy parecidas o muy distintas, y creo que es un elemento, la perspectiva histórica, es un elemento que puede ayudar a tomar una decisión más pensada, digamos, para ese plebiscito de septiembre. Perfecto, pues. Yo diría por ahí. Un libro y un tema de interés, evidentemente, para Chile nos hace Cristian Guerrero Lira. Gracias por habernos acompañado en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas, a la conversación que hemos tenido con él, y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.